pasaría si en el mundo hubiera otra persona como tú? ¿Por qué nos miran tanto? ¿No te das cuenta? ¿De qué? Del parecido entre nosotras. ¿Que tú te pareces a mí? A ver si es cierto. Ahora de perfil. En la Biblia dice, haz todo lo que quieres que hagan contigo. Dice Mateo 7:12. Bienvenido familia, nos alegra de que puedas estar aquí y también te animo a poder darle la bienvenida a tus demás hermanos. ¿Pero cómo? Por el chat, así que etiqueta a tu compañero de grupo Conexión, a tu tutor, a tu cotutor, dile, hey, bienvenido a esta reunión, a una reunión más en la que vamos a poder estar juntos. Escríbela ahí, no te demores para que pueda darte bienvenida. Por cierto, mi nombre es Farah. Bienvenidos chicos a esta noche de un mundo de clones. Mundo de clones, eso me parece realmente interesante. ¿Qué pasaría si yo... Wow. No. A ver, déjame intentarlo. No. Wow, eso sí me volvió un poquito, ¿verdad? Mejor porque, ¿qué te parece si mejor ya dejamos de hacernos eso y banderita blanca y mejor vamos con la transmisión? Sigamos con las alabanzas. Como el viento, tu amor me arropa fuerte como el viento. Ocupas cada sentimiento en mí, mi sustento. Jesús, eres todo lo que quiero aquí. Eres todo para mí. Desde que te encontré, todo cambié en mi ser. No regresaré al ayer. Ya no soy igual, tú me cambiaste. Con tu amor perfecto me llenaste. De nada me sirve regresar atrás. Tengo un nuevo amanecer. Desde que te encontré. Desde que te encontré. Bueno, desde que te encontré, tú me diste todo lo que necesitaba. Tu amor llenó mi vida de alegría, ya no me falta nada. Vivo enamorado y para siempre tengo tu redención. Señor, eres todo para mí, eres la razón de mi canción. Ya no soy igual, tú me cambiaste. Con tu amor perfecto me llenaste. De nada me sirve regresar atrás. Tengo un nuevo amanecer. Desde que te encontré. Desde que te encontré. Es que Señor, como el viento yo te siento y miento si te digo que puedo vivir sin ti. Eres el sustento de mi vida y tengo más de 1000 razones para ser feliz. En la cruz lo dices todo y todo quiero entregarte. Cada parte de mi corazón, aquí tienes toda mi atención. Como el viento, tu amor me arropa fuerte como el viento. Ocupas cada sentimiento en mí, mi sustento. Jesús, eres todo lo que quiero aquí. Eres todo para mí. Desde que te encontré, todo cambié en mi ser. No regresaré al ayer. Ya no soy igual, tú me cambiaste.
Hola, tengo algo que compartir contigo. ¿Alguna vez has querido leer la Biblia, pero no sabes cómo? En este tiempo te voy a dar unos tips para que sepas cómo leer la Biblia. Número 1. Comienza a leer uno de los evangelios. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después de que lees uno de los evangelios, puedes empezar a leer Génesis para que sepas quién es Dios. Y después de que lees Génesis, puedes empezar a leer una de las cartas de los apóstoles para que sepas quién eres tú como iglesia. En cada libro que leas, yo te recomiendo hacer apuntes y escribe estas 3 cosas. Número 1. ¿Qué fue lo que leíste? Un pequeño resumen. Número 2. ¿Qué habló Dios a tu corazón? Una promesa. Y número 3. ¿Cómo vas a aplicarlo a tu vida? Como agua purificas, como olas en la arena, desvaneces mi condena, como aire que da vida a lo que ya no respira, soplas nueva melodía. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor. Aquí estoy, quiero darte lo mejor. Como fuego, no te apagas en la noche más oscura, permanente esperanza, como roca edificas de lo vil y rechazado, una casa para todos. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Oh, Jesucristo, ten mi corazón,
Llegó el tiempo más esperado por todo el mundo. Llegó el tiempo de las dinámicas. Y el día de hoy tenemos para ustedes Charada Music. Sigue las instrucciones a continuación. Te haremos escuchar el inicio de la canción y o pedazos de la canción para que sepas y adivines el nombre. Por favor, abajo en los comentarios pones tu respuesta. ¡Empecemos! Dame tu respuesta en 5, 4, 3, 2, 1. Si dijiste libre soy liberar, estás en lo correcto. Dame tu respuesta en 5, 4, 3, 2, 1. Si dijiste cambiaré mi tristeza de vertical, estás en lo correcto. Dame tu respuesta en 5, 4, 3, 2, 1. Si dijiste hay libertad en la Biblia, lo hiciste muy bien. Tú eres lo que anhelo, te quiero a ti. Danos tu respuesta en 5, 4, Que 3, conmigo 2, 1. estás, Si dijiste acércame a ti de su presencia, muy bien. te quiero. Y por último, danos tu respuesta en 5, 4, 3, 2, 1. Si dijiste toma la decisión, lo has hecho excelente. Gracias por participar y no te despeguen de la transmisión. Hola amigos, amigas, nos da mucho gusto que te puedas conectar el día de hoy y nos acompañes en esta transmisión. Te queremos contar que estamos por empezar una nueva serie, así que te invitamos a que puedas estar en un lugar cómodo, puedas traer lápiz y papel para que puedas tomar en nota lo siguiente y sobre todo, escuches lo que el Señor tiene preparado para ti. Muy buenas noches, amados jóvenes, bienvenidos a esta transmisión de juveniles. Es una gran alegría poder estar con ustedes y dar inicio el día de hoy a una nueva serie que usted ya lo ha visto por las redes sociales. La serie es Menos Palabras y Más Acciones, que busca llevarnos a la reflexión y el trato de nosotros hacia las demás personas con las cuales muchas veces nos relacionamos. Y para comenzar el tema del día de hoy, un mundo de clones, quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros viéramos nuestro rostro en el rostro de otras personas? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, usted está yendo a una bodega y de pronto ve que quien la tiene tiene su rostro? O sea, usted mismo se ve reflejado en la otra persona. O si mientras, por ejemplo, usted está yendo en una movilidad de transporte público, de pronto el cobrador tiene su rostro. La pregunta es, ¿les trataríamos de la misma manera en la que hoy les tratamos a estas personas? ¿Qué sucedería si, por ejemplo, nosotros notamos que la persona a la que nosotros estamos respondiendo, en realidad somos nosotros mismos? ¿Responderíamos de la misma manera en la cual ahora estamos respondiendo? El tema del día de hoy nos lleva a profundizar en el trato que debemos de darle a las demás personas. Para ello meditaremos en la frase que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí y realizó su enseñanza en el Sermón del Monte. En Mateo 7:12 nos dice: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas.
A razón de este texto bíblico responderemos 3 preguntas esenciales en cuanto a nuestro comportamiento frente a las demás personas. En primer lugar, vamos a responder ¿quién soy yo? O cómo es mi actitud frente a las demás personas. En segundo lugar, vamos a responder cómo debería de ser, cuál es el ideal o el propósito de Dios para nuestra conducta o para el comportamiento que nosotros debemos de tener. Y en tercer lugar, vamos a responder qué bendiciones podría alcanzar si, tal y como me dice el Señor Jesucristo, finalmente yo adopto una actitud como la que Él me demanda en este versículo ya leído. Y así es que, jóvenes, prepárate porque vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Quién soy yo? Para esto es importante que nosotros recordemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Todas las personas son creadas a imagen y semejanza de Dios. Y vemos que desde la eternidad Dios estaba en una íntima relación o una eterna relación con la Trinidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es por ello que nosotros también tenemos esa necesidad de en la actualidad de estar relacionados con las demás personas. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, siempre estamos relacionándonos con distintas personas, ya sean nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros familiares, nuestros primos, nuestros tíos. Estamos en una constante relación. Y mira, el día de hoy vamos a ver cuál es el denominador común frente a las relaciones que tenemos con las demás personas. Y miren, ¿cómo eres tú y cómo soy yo? En primer lugar, nosotros buscamos agradar a las demás personas. Cuando el Señor Jesucristo dice estas palabras, por ejemplo, en Juan 12:43, porque ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esto a nosotros nos lleva a reflexionar que en realidad Jesucristo sí tiene razón. ¿A quién de nosotros no les gusta que alguien hable bien de nosotros? Que digan tal vez lo bien que nosotros estamos hablando, lo bien que editamos algún tipo de video, lo educado que somos, lo comprensivos que somos, o lo creativos, o cualquier otra cualidad que nosotros tenemos. ¿A quién no le gustaría escuchar? Y nos esforzamos para que ello pueda ocurrir. Buscamos siempre agradar a las demás personas. Es por ello que muchas veces también ocultamos aspectos de nuestra personalidad y nuestra manera de actuar y de hablar. Pero esto perjudica la relación con las demás personas porque nos lleva a desarrollar una relación basada simplemente en las apariencias. Cuando nosotros buscamos agradar a las demás personas, ocultamos tal vez caracteres que no nos son agradables mostrar a las demás personas. Por ejemplo, podemos decir, por ejemplo, que siempre paramos sonriendo cuando en realidad no estamos sonriendo. O podemos decir que somos personas serias cuando en realidad no lo somos y aún nos falta madurez. Y tratamos de ocultar este tipo de aspectos con el fin de agradar a las demás personas. Además, por el mismo hecho de agradar a las demás personas, estamos nosotros dispuestos a callar tal vez las malas actitudes de la otra persona, con tal que no se enoje con nosotros, o no estamos dispuestos a hacerles ver su error para que de esta manera no se ensañen contra nosotros. Recordemos que una relación provechosa está basada en la sinceridad que debe de haber entre los miembros o entre las personas. Pero en la actualidad o en la realidad esto no ocurre, porque muchas veces estamos guardando apariencias que en realidad a medida que vamos conviviendo con las demás personas, esto sale a flote. En segundo lugar, podemos ver que nosotros tenemos actitudes incorrectas o carecemos de actitudes correctas. Esto es a causa de nuestra condición caída. Nuestras actitudes son incorrectas frente a las demás personas. Actitudes como las que el Señor Jesucristo mismo menciona en el Sermón del Monte,
Cuando nosotros vemos el capítulo 7 del verso 1 en adelante, nos dice una lista de actitudes que son incorrectas frente a la relación de las demás personas. Por ejemplo, nos dice en primer lugar que no debemos de juzgar para que no seáis juzgados. Esto se basa a que muchas veces nosotros juzgamos las apariencias de las demás personas. Cuando vemos esta lista en Mateo 7, podemos apreciar que Jesús enfrenta actitudes incorrectas de las personas, pues muchas veces, por ejemplo, juzgamos a las demás personas consciente o inconscientemente. Vemos la condición de la otra persona y por lo tanto emitimos juicios hacia estas personas por su manera de hablar, por su manera de vestir, por tal vez su timidez, por algún tipo de temor, porque no sabe hablar, porque tal vez no tenga alguna cualidad. Vemos tal vez las limitaciones de alguien y decimos tal vez, no, ese no puede hacer esas cosas, no cuenta con la capacidad para hacerlo. Y me acuerdo, por ejemplo, que cuando yo estaba en la universidad, yo tenía un compañero en filosofía. Y este compañero tenía una característica, porque su acento era de una persona del interior del país. Y además tenía la misma característica de una persona del interior del país. Entonces, llegó el día en que nos tocó hacer una exposición, por ejemplo, de la asignatura de lingüística, acerca de un tema en común. Todos mis compañeros, incluido yo, estábamos murmurando cuando le tocó a mi compañero a salir al frente en la exposición. Todos nosotros decíamos, ahorita se equivoca, ahorita se entremezcla las palabras, se queda nervioso y se queda privado ahí. Eso nosotros pensábamos. Sin embargo, cuando empezó a explicar acerca de ese tema, pudo llamar la atención de todo el auditorio, de todo el salón de clases, que éramos más o menos un promedio de 85 compañeros. Y fíjate que al culminar, no hubo ninguno quien no le diera los aplausos por tan excelente exposición que este compañero había realizado. Entonces allí me di cuenta cómo precipitadamente nosotros tendemos a juzgar a las demás personas sin siquiera detenernos a conocerlas realmente. ¿Se da cuenta? Y muchas veces así nosotros emitimos juicios que esa persona no es buena, tal vez. No, esa persona no, míralo, esa persona no es bueno para la coreografía. Esa persona tampoco es bueno para el teatro, no lo llames. Mira, ¿tú crees que ese chico, esa chica va a saber editar? No. Entonces muchas veces estamos precipitándonos y juzgamos sin siquiera darles oportunidad a abrirse a las demás personas. Además, no solamente Jesucristo nos habla acerca de juzgar a las personas, sino también nos habla acerca de la venganza. Y nosotros, bajo nuestra condición, solemos vengarnos, nos vengamos con mucha facilidad. Levítico 19:18 nos dice: no seáis vengativos con tu prójimo, ni le guardéis rencor. No seáis vengativos con tu prójimo. ¿Por qué nos dice no debemos de ser vengativos? Porque en realidad lo somos. Fíjate que cuando somos niños nada más y un compañerito nos lastima, nosotros vamos tras de ese niño o tras de ese compañerito y que queremos hacerle lo mismo. O nosotros hemos tenido una caída cuando éramos niños y de pronto nuestro compañerito o nuestro amiguito empezó a burlarse de nosotros y nosotros íbamos tras de ese amigo, de esa amiga y queríamos empujarle también por burlarse. Somos vengativos, fíjate. Otra actitud incorrecta es el hecho de que queremos tomar venganza por nuestras propias manos cuando nos hacen daño, por ejemplo, cuando nos lastiman, cuando hablan mal de nosotros. Por ejemplo, nosotros también buscamos la manera de hablar mal de esa persona cuando escuchamos que esa persona habló mal de nosotros.
si esa persona, por ejemplo, a esa persona le prestamos a algo el cual no supo cuidarlo y nos entregó malogrado, pues nos resentimos con ellos y prometemos jamás confiarles nada otro día. Buscamos que también le ocurra lo mismo que nos pasó a nosotros. O por ejemplo, confiamos en alguien y le decimos, no vayas a decirle nada a nadie. Entonces, de alguna manera, esta persona, por nuestro bien, le dice a otra persona madura, y entonces decimos, nunca más te voy a decir nada. Y nos vengamos, nos resentimos, guardamos rencor dentro de nuestros corazones. Además, otra actitud incorrecta es que actuamos muchas veces con hipocresía. Cuando Jesús está hablando en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, verso 3, dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuando Jesús está dando este mensaje, entre su público están las personas maestras de la ley o las personas fariseas, quienes muy bien conocen la ley de Dios y aparentaban seguir todo lo que estaba escrito. Pero Jesús directamente va al meollo del asunto y ataca la hipocresía que mostraban los fariseos, porque directamente ataca la intención del corazón que había en la persona farisea. Lo que andaban buscando es más, ellos andaban buscando más el reconocimiento de la gente que el cumplir realmente lo que decían los mandamientos de nuestro Dios. Y fíjate que hoy en día nosotros también de alguna manera tenemos esa tendencia hipócrita hacia las demás personas. Cuando por ejemplo sonreímos a una persona pero por dentro estamos deseándole su mal. O cuando saludamos a algún hermano o alguna hermana o a alguien que hemos visto en la iglesia pero que tal vez nos debe dinero y le decimos, hola, tú me debes dinero, ¿no? Y entonces albergamos rencor en nuestro corazón y de alguna manera supuestamente estamos llevando las cosas en paz, pero muy dentro de nosotros estamos guardando sentimientos encontrados. Por ejemplo, actuamos de una manera hipócrita cuando hablamos de las personas a sus espaldas, y muchas veces se ha visto que hay jóvenes que muy bien pueden estar con sus líderes delante de ellos, pero a sus espaldas están hablando mal de sus propios líderes. Por ejemplo, tenemos una actitud hipócrita cuando exponemos los errores de las demás personas en público, no tanto con la intención de corregir la actitud de esta persona, sino con la intención de burlarse o la intención de hacerle quedar mal a esta persona. Y nosotros así nos damos cuenta que esta actitud es incorrecta. Además, amado joven, nosotros procuramos no hacer lo malo, pero ¿sabes qué? Tampoco hacemos lo bueno. Evitamos hacer lo malo, pero no estamos interesados en lo más mínimo de hacer lo bueno, lo correcto. En cuanto a la relación con las demás personas, también está el hecho de que nosotros tenemos la capacidad de, por ejemplo, no hacer daño a las demás personas. Hay una frase que era muy repetitivo en los tiempos de Jesús y en el Oriente. Es esta frase que dice: no hagas el daño que no quieres que te hagan los demás. No hagas con otros lo que los demás no quieres que hagan contigo. Y esta era una frase muy popular que incluso los líderes religiosos imitaban y compartían. Algunos líderes, por ejemplo, como Confucio, como Buda, como Krishna y otras personalidades religiosas del mundo antiguo, participaban o practicaban y recomendaban practicar esta enseñanza. Sin embargo, cuando nosotros ponemos a analizar esta actitud es más pasiva, es decir,
que te dice lo que no debes de hacer. Es decir, donde simplemente no hacemos el daño a alguien. Demanda que nosotros nos cohibamos de hacer algo malo a alguien, pero en cierta forma no aporta nada a nuestros semejantes. Este estado lo puede hacer y desarrollar cualquier tipo de persona, incluso si no profesa ninguna religión. Por más moral que sea, esta persona puede incluso practicar esta enseñanza. Por ejemplo, una actitud pasiva, por ejemplo, es cuando nosotros no robamos y no hurtamos porque moralmente estamos de acuerdo que esto es malo. No robamos ni hurtamos. Pero fíjate que no estamos dispuestos de apoyar a alguien que lo necesita, a alguna persona que está atravesando por alguna necesidad. Por ejemplo, si alguien nos ha ofendido, sencillamente yo no lo trato de la misma manera y yo ya cumplí según esta enseñanza, pero puedo quedarme en mi corazón con un resentimiento, con un rencor, con odio hacia esta otra persona por lo que hizo a mí, por lo que me hizo a mí. Por ejemplo, no somos personas pendencieras, ni somos personas que arman conflicto alguno y no busca pelearse con nadie. Trata de vivir las cosas en paz. Pero fíjate, esta es una actitud pasiva. Pero tampoco nosotros estamos dispuestos a brindar apoyo a quienes están siendo acusados injustamente. Y en esta actitud se marca la indiferencia que tiene la persona frente a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Por ejemplo, yo puedo decir que tal vez estoy haciendo lo bueno, estoy haciendo lo correcto, cuando no hago nada malo a nadie, cuando no hablo mal de nadie, cuando no busco el mal de la otra persona. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo estoy pasando por la calle y de pronto veo a una persona que está en necesidad? La persona pasiva es aquella persona que simplemente pasa de una manera indiferente porque no es su problema, porque no tiene nada que ver con este asunto. Esta es la indiferencia que tiene el hombre, la mujer o la persona, el jovencito, frente a los acontecimientos o la maldad que este mundo impera. En segundo lugar, nosotros vamos a responder a esta pregunta. Entonces, ¿cómo deberíamos de ser? ¿Cuál debería ser nuestra actitud frente a las demás personas? Y en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 29, nosotros podemos ver este texto que nos dice el Señor Jesucristo. El segundo gran mandamiento es semejante: amarás a tu Señor como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra actitud? ¿Qué es lo que quiere Jesucristo para nosotros como jóvenes frente a esta sociedad? No está esperanzado en una actitud pasiva, donde simplemente ignora hacer lo malo. Al contrario, está pensando en que nosotros, en primer lugar, debemos de actuar. En contraste con la pasividad que se enseña en este tiempo, Jesús viene y nos da una enseñanza que más que todo está relacionado con el actuar de la persona. Es decir, que busca que la persona tome la iniciativa en su conducta con el prójimo. Por ejemplo, mientras la pasividad te dice que no respondas los ataques de las demás personas, no respondas sus injurias, que te quedes callado, Jesucristo nos dice que debemos de perdonar a esa persona que está echándonos injurias. Debemos de amar a esa persona sin guardarle resentimiento ni rencor en nuestro corazón. Fíjate que mientras la pasividad nos dice que no hagas venganza contra quien te hizo daño, Jesús viene y nos dice: si esta persona que te hizo daño
o tu enemigo necesita qué comer, entonces bríndale qué comer. Si necesita ayuda tuya y tú tienes la posibilidad de ayudar, entonces ayuda a esta persona. Fíjate que mientras la pasividad nos lleva a no burlarnos de las demás personas, Jesús nos lleva a rescatar cualidades de las demás personas y de hablar de estas cualidades, amarlas y valorarlas de la misma manera que Dios nos valoró a cada uno de nosotros. Mientras la pasividad nos lleva a no entrometernos en las creencias de los demás, es decir, tú tienes tu religión, entonces adelante, cree en eso. Si te hace feliz, si te hace sentir bien, entonces adelante. Yo soy cristiano, yo creo en Jesús, tú crees en Buda, tú crees en Confucio, tú crees en Krishna, bacán, no nos hagamos problema, convivamos en paz y armonía. Pero fíjate que Jesús nos lleva a compartirles la verdad y, si es posible, como dice las Escrituras, forzarlos a entrar a su precioso reino. Buscar cualquier sea el modo con tal de que esa persona cambie su vida y entregue su vida al Señor Jesucristo, porque Jesucristo es la única verdad. Mientras que la pasividad nos lleva simplemente a no lastimar a alguien, a no golpear a alguien, Jesús nos lleva a consolar a quien está lastimado y llevar esperanza a quien se encuentra en tiempos de angustia. La enseñanza del Señor Jesucristo, es una enseñanza de acción, es una enseñanza activa que lleva o reta a la persona a hacer el bien a las demás personas y no solamente quedarse cómodo, confortable allí de una manera cómoda en su sitio mientras que las demás personas están sufriendo. No, el Señor Jesucristo nos demanda a nosotros hacer el bien a las demás personas. Ahora, a pesar de que se lo merezca o no se lo merezca. Incluso si tu enemigo, aquella persona que te ha ofendido, necesita algo, el Señor Jesucristo nos dice: ve y ofrécele tu ayuda. Frente a este punto, nosotros podemos ver que todo esto debe estar basado en un principio eterno, y ese principio es el principio del amor. Mira, cuando nosotros leemos 1 de Juan 4:7, nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mientras que la enseñanza en la actualidad nos dice lo que no debemos de hacer, Jesús nos demanda a hacer buenas obras, a actuar a razón del bienestar de nuestro prójimo. Acá nos dice que debemos de amarnos los unos a los otros. Al leer estos textos, rápidamente nosotros nos podemos dar cuenta del requisito principal para poder nosotros amar al prójimo y para poder actuar en favor de ellos. Jovencito, tú no vas a poder tal vez perdonar a esa persona que te ofendió. No vas a poder perdonar a aquella persona que sabes que en algún momento te ha lastimado o que te ha robado o que ha hablado injurias contra ti, si es que en tu corazón no hay el amor o no existe el amor. Cualquier persona puede no hacer daño a las demás personas, pero solamente una persona que ame hará algo por alguien. Solo quien ama será capaz de perdonar, será capaz de ayudar al necesitado. Solo alguien que ama será capaz de desprenderse de lo que tiene para darle a la otra persona. Solamente el amor produce esto en nuestros corazones, amado joven. Y esto no es algo que se logra de una manera superficial, que se adquiere tal vez por una meditación trascendental o algo propio de mi persona. No, es por ello de suma importancia que primero debemos de
conocer a la fuente del amor. Y esta fuente, según el versículo, nos dice que Dios es amor, Dios es la fuente del amor. El texto nos dice que quien ama ha nacido de Dios, y quien no ama no ha nacido de Dios. Amado joven, te puedo preguntar en esta noche, ¿amas a las demás personas? Tú puedes decir que estás dispuesto a sacrificar tus horas de sueño con tal de estar escuchando a aquel jovencito, a aquella señorita que necesita unas palabras de aliento. Tú estás dispuesto a sacrificar tal vez algo de tu dinero con el objetivo de bendecir a la otra persona que está en necesidad. ¿Tú estás dispuesto, jovencito, a pasar por la calle y desprenderte tal vez de esa ropa abrigadora que tienes y dársela a una persona que tal vez ni siquiera conoces? Esto es lo que hace una persona que tiene amor. No podemos dar algo nosotros mientras primero no lo tenemos. Es por ello de suma importancia que hoy, si aún no conoces el amor de Dios, puedas acercarte a Él, confesando tus pecados y pidiendo que Dios sea tu Salvador y que Dios sea tu Señor. Únicamente así nosotros tendremos el amor en nuestras vidas y no hay otra manera, porque la Biblia es clara y enfática y nos dice que necesitamos tener el amor de Dios para que de esta manera poder amar a las demás personas de un modo desinteresado. Una vez que tengamos ese amor, entonces ahora sí podemos buscar el bienestar de la otra persona. Y nosotros nos podemos dar cuenta aquí que el amor no depende de la otra persona, no se basa en que yo te empresto algo con la finalidad de que tú más adelante me prestes, o yo te hago este favor, o yo te sirvo, o yo hago esto por ti con la finalidad de que más adelante haga lo mismo por mí. El amor es desinteresado, y esto nos enseña claramente nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos que el Señor Jesucristo está en la cruz, haya sido crucificado, y las personas allí abajo le dicen: si tú eres el Mesías, entonces bájate de la cruz y nosotros creeremos en ti. Y las personas empiezan a burlar y dicen: si salvó a otro, ¿por qué no se salva a él mismo? Pero ¿sabes qué? El Señor Jesucristo, en vez de guardar rencor frente a esas murmuraciones, frente a esas palabras hirientes que le decían debajo de la cruz, el Señor Jesucristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo en la cruz intercede por aquellas personas que han buscado su mal. Y lo mismo nosotros podemos ver con otro de los siervos de Dios, con Esteban, por ejemplo. Esteban, cuando estaba a punto de morir, dice la Biblia que una vez que fue apedreado por estas personas que estaban en ira, estos judíos que estaban ardiendo en ira, estos líderes religiosos, él levanta la mirada al cielo y le dice: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Fíjate cuál es esa actitud. Tanto amaba Esteban a estas personas que intercede frente al Señor por estas personas que le están en ese momento matando. Lo mismo ocurre con el apóstol Pablo cuando escribe en una de sus cartas y dice: Demas y estas otras dos personas me han abandonado. Pero ¿sabes qué? No les tomes en cuenta esto. Te das cuenta que el amor que nosotros debemos de dar hacia las demás personas debe ser un amor desinteresado. Amado joven, señorita, te pregunto, ¿lo que tú haces o el bien que haces hacia otra persona es de un modo desinteresado o esperas que finalmente puedan venir o puedan hacerte un favor a ti también? ¿Te das cuenta? La tercera pregunta: ¿qué bendición entonces yo recibiré si actúo de la misma manera que el Señor Jesucristo me demanda en las Escrituras? Bajo este principio nosotros vamos a meditar en Gálatas 6:7, que nos dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios.
siempre se cosecha lo que se siembra. Siempre, mira, siempre se cosecha lo que se siembra. Y en este texto bíblico nosotros podemos ver, amado joven, cuando nosotros actuamos en pro del bienestar de las demás personas, entonces eso mismo vendrá a nosotros. Quizás no por la misma persona, quizás no porque esa persona que yo en un momento le hice el favor, me devuelve el favor, no. Pero sí hay una promesa de Dios que la bendición llegará. Lo mismo que yo hago por esa persona, en algún momento lo mismo harán por mí. Recuerda, amado joven, que si en estos tiempos estás sembrando tal vez envidia, murmuración, rencilla, enojo, resentimiento, rencor, injurias hacia otras personas, pues eso mismo finalmente es lo que alcanzarás en algún momento. Pero si en cambio, amado joven, señorita, hoy sembramos amor, un trato amable, una ayuda, somos dadivosos para con las demás personas, nos preocupamos por las demás personas, oramos por los demás, animamos a los demás a que se conecten a las transmisiones de las reuniones de la iglesia, a su academia bíblica, esto mismo recibiremos de las demás personas en algún momento. Por lo tanto, amado joven, lo que tú tienes que tener en cuenta es que depende de ti únicamente. Tienes que tomar la iniciativa de hacerlo. No esperes que alguien más lo haga, porque esto depende de ti. Por ejemplo, amado joven, cuando yo iniciaba mi vida cristiana, yo crecí con una desconfianza hacia las personas, por lo mismo de mi crianza. Es más, era una persona tal vez huraña, porque con decirte de que terminaba la reunión juvenil e inmediatamente yo me iba del templo y ya no estaba en la reunión. No era de aquellas personas que se quedaran a conversar, por ejemplo, en el templo, y si alguien quería conversar conmigo, simplemente yo le respondía sí o no y me iba. Y luego me despedía de una manera cordial y nada más. Pero a pesar de este trato que yo daba a las demás personas, me acuerdo que había 3 personas que influenciaron mucho en mi vida cristiana. Con gran aprecio me preguntaban cómo estaba, o me interceptaban en el portón del templo y me decían: hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto porque has venido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Dónde te vas? ¿Dónde vives? Y me preguntaban estas cosas. Y de alguna manera buscaban acercarse a mí. Además venían y me abrazaban, y yo no era de las personas que mostraba afecto, mucho menos abrazar a otro varoncito. Yo decía: ¿qué tiene este pata? Y yo, en vez de responder con el mismo trato, trataba de esconderme de ellos. Yo incluso salía antes de que termine la reunión juvenil y me iba. Pero grande es Dios que usó a estas personas y la insistencia de estas personas para que yo me insertara poco a poco dentro de los jóvenes y me relacione con los más chicos dentro de la reunión. Y empecé no solamente a asistir a las reuniones juveniles, sino también me acuerdo que me invitaron a las mañanas de oración, y empecé a ir desde temprano, a las 6 de la mañana, me acuerdo, a las mañanas de oración los sábados. Estas 3 personas me trataron con tanto amor que el día de hoy he aprendido de ellos también. He podido mostrar el afecto tal vez por medio del abrazo, no solamente a estas personas cada vez que los veo, sino también incluso he podido mostrar afecto hacia mis hermanos, hacia mis hermanas, hacia mis padres, hacia mis tíos, hacia mis primos. O sea, de alguna manera esto me ayudó a poder ser más emotivo con las personas que me rodean. Así como ellos se preocuparon por mí y trataron de estar en contacto conmigo, así también hoy yo me contacto con los muchachos. Yo no hubiese pensado, amado joven, en algún momento de tal vez llamar a algún jovencito y preguntarle cómo está, o orar por algún jovencito. No, en esos momentos no pasaba eso por mi mente, porque tenía desinterés. No hacía nada malo a nadie, decía yo, pero tampoco hacía nada bueno.
Pero estos jóvenes me enseñaron a hacer lo bueno, que nosotros como cristianos debemos de marcar la diferencia y debemos de tomar la iniciativa para actuar. Así como ellos, hoy yo me contacto con muchos muchachos, oro con estos muchachos, envío mensajes a estos muchachos y mi objetivo principal es que puedan estar en comunión con el Señor. Estas personas fueron de bendición para mi vida, en realidad, y hoy lo que más anhelo es también ser de bendición para los demás jóvenes, tal vez del grupo de conexión en la cual estoy a cargo o dentro de la congregación, bendición para los pequeños de la escuela dominical, bendición para mi familia, bendición para las demás personas. Para esto es necesario, amado joven, que nosotros actuemos en pro del bienestar de la otra persona, sin esperar nada a cambio, sin ver si la persona tal vez se lo merezca o no se la merezca. Si nosotros empezamos a ver y a seleccionar los rostros, amado joven, nos vamos a desanimar. Lo que nosotros debemos de ver en la otra persona es a nosotros mismos. Como nos dice el Señor Jesucristo, haz con otros lo que los demás quieres que hagan contigo. Si tú quieres, por ejemplo, que tal vez alguien te llame, entonces llama. Si quieres que alguien te dé un presente por tu cumpleaños, entonces da un presente por tu cumpleaños. Si quieres que alguien ore contigo, entonces tú llama a alguien y ora con esa persona. Si quieres que se preocupen por ti, entonces tú preocúpate por las demás personas. Si quieres que las demás personas estén atentas a ti, tú esté atento hacia las demás personas. Si tú quieres que las demás personas se muestren amigables contigo, entonces tú muéstrate amigable, sonríe a las demás personas para que de esta manera te puedan dar una sonrisa. Fíjate que esto es lo más importante, amado joven. Nosotros no debemos de buscar reconocimiento, no debemos juzgar a las demás personas. El amor que hemos recibido de parte de Dios es muchísimo más grande que cualquier tipo de prejuicio, que cualquier tipo de rechazo que hayamos recibido o cualquier cosa que hayan hecho en nuestra contra. El amor de Dios es más grande y sobrepasa todo esto, amado joven. Y ese amor de Dios desborda en nuestros corazones. Por lo tanto, si hasta el día de hoy no hemos tenido la capacidad de poder ser de bendición a las demás personas, el Señor Jesucristo está aquí para que Dios mismo te ayude a que puedas seguirlo a Él. Concluimos de esta manera entonces cómo nosotros somos. Cuando nosotros estamos apartados de Dios, somos personas que moralmente podemos ser buenas, pero estas personas no tienen transformada su corazón, porque vamos a juzgar, vamos a murmurar, vamos a tener crítica frente a las demás personas. Entonces, ¿cómo es lo que Dios quiere que nosotros seamos? Dios quiere que nosotros actuemos, que nosotros, el mandato de Jesús es que nos lleva a actuar a razón del bienestar de las demás personas, y únicamente esto se puede lograr si ha conocido a Dios. Finalmente, ¿qué bendiciones nosotros recibiríamos? Todo lo que nosotros hagamos con los demás, de algún modo, llegará hacia nosotros. Si en estos momentos estamos cosechando alegría, estamos cosechando estamos sembrando amistad, estamos sembrando un trato amable con las demás personas, eso mismo llegará a un tiempo donde nosotros cosecharemos. A pesar de que no sea esa misma persona a la cual nosotros hayamos ayudado, otras personas nos ayudarán a nosotros en tiempos de necesidad. Y jovencito, si hasta el día de hoy no has gozado de esta plenitud de que Dios nos da, te invito a que vengas en el nombre de Jesús hacia Él, y únicamente Jesucristo nos da la capacidad de poder actuar a favor de las demás personas, sin mirar el rostro, sin mirar lo que ellos han hecho contra nosotros. Y si en estos momentos te acuerdas que hay alguien que tal vez te ha herido, hay alguien que tal vez haya hecho algo malo contra ti,
pues entonces simplemente ten la capacidad, gracias a la obra del Espíritu Santo, de perdonar a esta persona y amarla como lo dice nuestro Señor Jesucristo. Tú no lo puedes hacer solo. Yo no puedo actuar en favor de las demás personas de una manera sola, solitariamente. No, necesito la ayuda del Espíritu Santo. Y tú también necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Por lo tanto, te animo a que vengas a los pies de Jesucristo. Y si tú, jovencito, aún no conoces del Señor Jesús, te recuerdo que una vida moral no te va a salvar. Tú necesitas al Señor Jesucristo para que puedas ser salvo. Necesitas arrepentirte de tus pecados, tal vez por el odio que tienes en tu corazón, el rencor, o tal vez por tantos pecados que puede haber. Necesitas al Señor Jesucristo. Ven al Señor Jesucristo, confiésale tus pecados y el Señor te va a perdonar y te hará una nueva criatura para Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta preciosa palabra del día de hoy. Cuánta falta a nosotros nos hace, Señor, que podamos actuar en favor del beneficio de las demás personas. Ayúdanos, Señor Dios, que lo único que nos mueva a actuar en favor de las demás personas sea el amor que tú has depositado en nuestros corazones. Perdónanos, Señor Dios, porque muchas veces te fallamos, porque muchas veces somos indiferentes frente a la necesidad de las personas, frente a la maldad que gobierna el mundo, Señor Dios. Ayúdanos a ser sal, luz, como dice tu palabra, y que tomamos la iniciativa de hacer el bien a las demás personas, bendito Padre. Por favor, oh Señor, y te ruego por aquellos jóvenes que aún no te conocen, que vengan a tus pies, que confiesen que tú, oh Señor Jesucristo, es el único Salvador y el Señor de sus vidas, Señor Padre Santo. Dales una nueva vida solamente en ti, oh Señor. Gracias por este tiempo. Te adoramos, te alabamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. You are the only one in my head. I've chosen you, now my heart is set. Your voice forever renews my strength, my strength. More than a rush of adrenaline. Ya va a empezar el lunes con mi pastor a las 7. Uy, ya. ¿Qué dice ahí? Dale clic al link. ¿Qué es un link? Ya. Los chicos dicen dale clic al link. A ver, vamos a ver. Ah. Oh, ya se abrió. Uy, está el pastor Julio. ¡Ah! El pastor Juan, la pastora Julia, la pastora Patti. Oh, están los hermanitos, qué bonito. Pastor, yo quiero que ore por mí, pastor. Por mí ore, pastor. ¿No me escucha? Pastor, ¿me escucha? Que active mi audio. Pastor, pero ¿cómo activo mi audio? Ahí en el azul. Bueno, el azul, a ver. Ah, ya, veo, ahora sí me escucha, pastor. Sí, pastor, gracias por orar por mí, pastor. Ya, pastor, nos vemos. Hasta el otro lunes, sí, ya, pastor. Uy, ahora todos están yendo. Uy, ahora, ¿yo cómo me salgo? When you speak, dreams and reality collide. Your word rewrites my destiny. Por fin terminé la tarea. Ya van a ser las 5. Voy a prepararme para ver la transmisión de los PJ. Hola amigos PJ, tú también estás invitado a nuestro culto todos los sábados a las 5 de la tarde. Ángela, ¿qué hora es? Ya van a ser a las 7. ¿Qué? Tengo que prepararme para el culto juvenil. Discúlpame, hermanita, pero ahora es mi turno. Espera, algo me falta. Ya sé. Ahora sí, lista y preparada. Chicos, no se olviden que todos los sábados tenemos la transmisión de nuestro culto juvenil a las 7 de la noche. La próxima semana invita a un amigo. No faltes. You are my energy.
Son las 6:45. Yo voy a iniciar la escuela de oración. ¿Pero qué? No hay señal. No hay señal. Mejor lo vemos, Sara. Ay, no hace frío. Ahora, ¿dónde hay señal? ¿Por aquí? Ay, señal. Sí, acá está. Bien. Así es, amigos, todos los sábados a las 6:45 de la mañana tendremos nuestra escuela de oración. Así que estás invitado y te esperamos. Va a ser un lindo tiempo pasando con bastante gente y al lado de Dios. Hoy es el día del Señor y tenemos culto, ¿verdad? A las 8:30. Bueno, vamos a avisar a todos para que se puedan conectar. Quiero ver todo el culto. Pero bueno, yo no me voy a perder el culto por nada. Así que vamos a ver el culto. Vamos a ver el culto. Mira, ¿qué pasó? Hola. Y bueno, chicos, no se olviden que a las 4 también tenemos culto evangelístico. Muy bien, vamos a revisar el Facebook, a ver qué novedades hay. ¡Uy, mira! Ya comenzó nuestra transmisión en vivo de la noche de clamor. Será buen tiempo para orar y pedir al Señor. Ese ruido. ¡Va! ¡Baja el volumen! ¡Mucha bulla! ¡No escucho! ¡Estoy viendo mi video! ¡Baja el volumen! Ahora sí, nadie aquí me va a molestar. Vamos a ver. ¿Qué estaba mal? ¡Estoy viendo mi video! ¡Mucha bulla! ¡Apague! Bueno, acá se encuentra mi lugar adecuado para poder orar. Tú también te invitamos los días jueves a las 7 de la noche a nuestra noche de clamor. Están todos invitados, chicos. Ya va a empezar la escuela de liderazgo con este nuevo curso que está pero muy chévere. Uy, pero ¿qué se quiere? No tengo wifi. Seguramente estos vecinos de nuevo se están robando mi wifi. Pero si tú, joven, que me estás viendo y también tienes un vecino que te está robando tu señal, no te desanimes. Al contrario, te invitamos a que tú te conectes los días miércoles y los días viernes a nuestras clases virtuales. Ya son las 11, ya va a empezar la escuela dominical. Voy a enviarles a mis tías para que puedan verlo, mis primos. Listo. ¡Oh! Vamos a bailar. Y mis manos hacia el cielo te saludan y te quieren alcanzar. ¿Y ustedes, chicos, que tienen niños en casa? ¿Qué esperan? Invítalos a Sonani todos los domingos a las 11 de la mañana. Los esperamos. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú, emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguiré siendo, pues todos estamos. Nuestros amados hermanos, tenemos unas palabras para ustedes. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores.
amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Perú, país donde cada ciudadano aprendió algo nuevo. Hemos descubierto talentos, virtudes, actitudes que debemos cambiar y mejorar. Hemos conocido personas nuevas, hemos unido oraciones, hemos unido fuerzas, hemos compartido alegrías y penas. Sí, tú y yo. A triunfar, peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Hemos llorado juntos, reído, celebrado cumpleaños, hasta hemos cenado por Zoom. Por eso hoy te queremos decir gracias. Gracias, peruano, por aprender. Aprender a poder mejorar tu higiene, por aprender a tener más paciencia, aprender a poder pasar más tiempo con tu familia, pero sobre todo, gracias por ser parte del cambio. La lucha continúa, las fuerzas se debilitan pero no se acaban. Él promete darle fuerzas al que no tiene ninguna. Él es esperanza contra esperanza. Vida la costa, vida la costa, vida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Vamos peruano, vamos enfermera, cuerpo médico, fuerzas armadas, ingenieros, ministros, policías, alcaldes, pastores, choferes, agricultores, psicólogos y toda la gama de profesionales que lo siguen dando todo, que continúan su labor. ¡Vamos! Te daré la vida y cuando yo muera. Démonos ánimos los unos a los otros. Pon aquí en los comentarios qué palabras quisieras escuchar para animarte. Compartamos los mejores deseos con los demás. ¡Ánimo! ¡Mucho ánimo! Que de esta salimos juntos. A la costa, unida la sierra, unida la selva contigo. Pon en los comentarios qué palabras de ánimo quisieras escuchar en este día. Y recuerda, Dios está contigo en donde quiera que vayas. Confía. El centro y el sur. A triunfar, peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Gracias a Dios por tu inmenso amor, sustento, gracia. Oramos a ti para que se haga tu perfecta voluntad. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Vamos, peruanos. Así que gracias, peruano, vamos. Gracias, peruano, vamos. Me uniré en la tierra contigo, Perú. Una guerra en mi cabeza acelera mi latir mientras yo intento dormir con razón y sin certeza, intentando comprender sin creer. Ahora veo claramente, aunque no cabe en mi mente, tu verdad será suficiente para de ti ser dependiente. Y es que tú eres tan impresionante, nada ni nadie llega a acercarse. Si todo lo olvido, que eso me quede presente, no necesito nada. Solo tú, no necesito nada. Solo tú, si te tengo a ti, yo tengo todo lo que quiero, todo lo que necesito. Llenas cada esquina, llenas cada rinconcito. Y si lo olvido,
Tu verdad será suficiente para de ti ser dependiente. Y es que tú eres tan impresionante, nada ni nadie llega a acercarse. Si todo no olvido que solo hay que de presente. Si te tengo a ti, yo tengo todo lo que quiero, todo lo que necesito. Llenas cada esquina, llenas cada rinconcito. Y si lo olvido, repito, tú eres todo lo que quiero, todo lo que necesito. Llenas cada esquina, llenas cada rinconcito. Y vuelvo, no pienso, me quedo contigo. Solo tú, me quedo contigo. Hey, ¿qué tal? Gracias por estar conectado. Antes de que te vayas, déjame decirte que en 1 de Pedro 5:7 nos dice, dejando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tal vez tus problemas sean grandes, pero recuerda que nuestro Dios es aún más grande. Recuerda que Él tiene todo bajo control y que nada escapa de sus manos. También te animo a que puedas seguir perseverando y confiando en Él. Ahora vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por habernos permitido conectarnos a esta transmisión, Señor, para poder aprender más de tu palabra, Señor. Gracias te damos por ella, Señor. Gracias porque sabemos y confiamos que has hablado conforme a nuestras necesidades. También te pido, Padre, que puedas bendecir a todos los chicos que se han conectado, Señor, a esta transmisión, Señor, y que haya podido tocar sus vidas tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, chicos, y con nosotros será hasta la próxima semana.